Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para todos, amados. Damos comienzo a una nueva semana, un nuevo tema, por supuesto que sí, como siempre un tema apasionante desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Les damos, repito, como siempre, la mejor y cordial bienvenida. Israel Casa Integral. En estos días en particular, y con ocasión a un tema que vengo desarrollando con el grupo de varones de Israel Casa Integral en el día de Shabbat, venimos desarrollando la historia respecto al pensamiento, al modo, a la vida de los varones, el hombre empoderado, el hombre de servicio, el hombre afectivo, el hombre de sabiduría, el hombre de entendimiento, el hombre de palabra, el hombre del hogar, el esposo, el padre, el hombre del ministerio, el que sirve, el que apoya, el que ora, adora y está permanentemente en el estudio de la Torá. Es decir, varones Kadosh. Y con ocasión al tema que hemos venido desarrollando con los varones, de hecho aprovecho la ocasión para invitar a todos los que deseen acompañarnos. No es una reunión cerrada únicamente para Israel Casa Integral. Todos los amados varones que quieran acompañarme durante todos los Shabbat, 7:30 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, a través de la plataforma de Zoom. Déjeme saber si usted quiere acompañarnos. Con el mayor gusto le envío nuestra sala de Israel Casa Integral Zoom, el código de ingreso y bienvenidos. Y compártalo con todos los varones que usted quiera que nos acompañen. Repito, todos son bienvenidos. No necesariamente debe pertenecer a nuestra quejilá. Si usted está interesado en una reunión de varones y celebramos el tiempo de Shabbat juntos, me parece que sería un muy buen momento, repito, para compartir. Y con ocasión al tema de los varones, repito, pues vino a mi corazón una jornada para esta semana. Y es como el pueblo de Israel, a lo largo de la historia que conocemos, desde el principio de la creación, desde el Adán, desde el Adama, desde el Ish y la Isha, el varón y la varona en el huerto, hasta los días de nuestros patriarcas y después de pasar por todo este proceso que hemos visto en los parashot iniciales del libro de Bereshit, Abraham, Isaac, Jacob, José, Josué y demás, vemos que para aquellos entonces los sistemas de gobierno de lo que sería Israel como un pueblo no dependían de los sistemas de gobiernos políticos, jerárquicos o monárquicos de la época. Sabemos que se nos muestra la faceta del pueblo de Israel desde José, incluso dependiendo del faraón, el rey de Egipto. Pero no se nos habla de un rey monárquicamente y terrestremente o en la tierra propiamente que gobierne a Israel. Se nos dice entonces que el gobierno de la casa de Israel está directamente establecido por la palabra de Hashem. Recordemos que Abraham habla con Hashem, recordemos que Isaac igualmente, asimismo Jacob, y de allí en adelante, por supuesto, Josué es confirmado precisamente también por orden del Eterno. Asimismo, Moshe permanentemente y a todo momento habla con el amado Hashem y le da las instrucciones y la dirección, es decir, lo que podríamos llamar, entre comillas, un sistema de gobierno
teocrático, entendiendo la palabra teo, como en el griego Dios, teocracia, la teocracia. Pero sin embargo, en la introducción que estoy llevando al tema, se ocurre un momento importante en la historia del pueblo de Israel, en el que el pueblo quiere tener un rey. El pueblo exige un rey. El pueblo exige un rey en la tierra. El pueblo ya no quiere que sea Adonai el que dirija la ruta, el camino, la verdad y la vida del pueblo, sino que el pueblo en rebelión, el pueblo en su pensamiento, el pueblo en su propia crianza, cultura o pensamiento, ahora pide a grito entero: queremos un rey que nos gobierne, un rey que nos dirija, un rey humanamente. Todas las naciones tienen un rey, ¿por qué nosotros no tenemos un rey? Y aquí se sucede una parte de la historia que es, aparte de preocupante, pues ha sido definitivamente el acabose, el caos para Israel. Porque Hashem, en su misericordia, en su bondad infinita, en su justicia justa por demás, escucha el clamor del pueblo y decide entregarle a Israel un rey. Así es que durante esta semana vamos a ver, el tiempo sé que no nos va a permitir hacer toda la línea de vida de todos los reyes que existieron en Israel, entendiendo que Israel va a tener una división, como lo veremos un poco más adelante, y todos sabemos, en dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Y cada una de esas dos casas a su vez va a tener una línea monárquica de reyes, en su 90% malos y muy malos reyes, y malos en el sentido estricto de la palabra, idólatras, paganos, corruptos, perversos, reyes de Israel, hombres elegidos como reyes. Muchos de ellos llegaron al poder por fuerza, por violencia, causando la muerte a su sucesor. Muchos de ellos heredaron de sus padres reyes malos, adquirieron la jerarquía de rey y continuaron con un legado de maldad sobre el pueblo. Sin embargo, en la historia que estoy, repito, tratando con los varones Kadosh, nos impresiona cómo entre todos los reyes se nos menciona a uno en particular, que lo voy a dejar como tarea a propósito. A una pregunta. Vamos a dejar una tarea de pregunta para que ustedes, por favor, se alimenten de la tarea y, por favor, envíen la respuesta. Cuando hablamos de los reyes en el sentido monárquico de Israel, pues sabemos de Saúl, sabemos de David, sabemos de Salomón y demás. Es un sinnúmero de reyes. Los libros del Tanaj nos hablan de todos y cada uno de ellos, cómo ejercieron, cuándo empezaron, cuánto permanecieron, de qué manera salieron, qué guerra enfrentaron, contra quién enfrentaron, qué sucedió en su tiempo y de qué manera actuaron, repito, para que la misma Torá nos enseñe que ejercieron unos reinados absolutamente dañinos, fatales por demás. Entonces surge la pregunta, si pudiéramos clasificar ¿cuál de los reyes, de tantos reyes, y voy a tomarme un tiempo para mencionarlos, pudiéramos considerar que fue el mejor rey en la tierra, hombre humanamente hablando, que haya considerado o sea considerado como el rey, el mejor rey de Israel? Es una pregunta. Vamos por favor a la respuesta. Investíguelo, por favor. Les dejo esta tarea. Obviamente yo ya hice la tarea, por supuesto. Pero tal vez nos podríamos equivocar pensando que los más conocidos, como los que ya mencioné, y sin embargo no es así. Así es que por favor, ojo abierto, oído despierto. ¿Cuál fue considerado, según la Torá, según la Biblia, el mejor rey de Israel? ¿Cuál? ¿O quién mejor fue considerado el mejor rey? Esa es la tarea. Esa tarea la vamos a tener. Ustedes envíenme, hoy dejo la tarea. Les pido para mañana envíenme la tarea y mañana entramos a definir la respuesta sobre ese tema. Vamos a ver dos textos o tres textos iniciales, por favor, para adentrarnos al tema propuesto para esta semana. Vamos a ir al libro de Shemot, libro de Éxodo en el capítulo 33. Y tomaremos una porción en el verso
16. Shemot 33, 16, por favor, léalo conmigo, todos con su Biblia, papel y lápiz, agenda, tome nota, por favor, porque el que no escribe se le olvida. Dice así el verso 16 en Shemot, Éxodo 33. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Hermanos, el pueblo de Israel, la casa de Israel, nosotros como pueblo de Israel somos un pueblo apartado, hermanos. Vivimos bajo un calendario gregoriano, ya hablamos sobre eso la semana anterior. Vivimos bajo un sistema de gobiernos políticamente, democráticamente o de cualquier otra categoría de gobiernos en nuestros países, lastimosamente, temas socialistas, temas comunistas, temas de derecha, temas de izquierda. Pero somos la casa de Israel, somos los hijos de la casa de Israel. Por lo tanto, tendremos la dirección de nuestro eterno Hashem, el Rey, sobre cualquier rey, hablándolo textualmente, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, tengamos presente que la casa de Israel no somos un pueblo común, somos un pueblo elegido. Acompáñeme aquí mismo en el libro de Éxodo, Shemot, en el capítulo 19, y veamos una porción del verso 6. Éxodo 19:6, Shemot 19:6, para que empecemos a introducir nuestro título de Reyes de Israel hacia donde vamos a encaminarnos. Verso 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de pueblo Kadosh. Estas son palabras que le dirás a los hijos de Israel. Lo voy a repetir porque necesito que haya claridad en nuestros corazones frente al tema que damos comienzo de los reyes de Israel. Voy a repetirlo. Libro de Éxodo, Shemot, capítulo 19, verso 6. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra: y vosotros, pueblo de Israel, casa de Israel, me seréis un reino de sacerdotes. Aquí la palabra sacerdotes podemos definirla para entender que no simplemente somos hombres del común, somos hombres de ministerio. Hombres del ministerio, y recuerden que la palabra ministerio significa servir, hombres de servicio, hombres de servicio. Yo no estoy hablando de hombres de plataforma, yo no estoy hablando de hombres de rating, yo no estoy hablando de hombres de la revista Forbes, los más millonarios del mundo, etcétera, etcétera. Yo no estoy hablando de las revistas científicas del mundo. Yo estoy hablando de hombres que aman la palabra, que aprenden la palabra y viven la palabra, hombres Kadosh. Entonces, aquí la palabra sacerdotes tiene una incidencia poderosa, porque estaba hablando de hombres temerosos de la palabra, temerosos de Hashem, hombres cumplidores del libro, manual de vida, el manual de instrucciones, hombres obedientes. Y nunca olviden nuestras 2 semanas anteriores hablamos de misericordia, de justicia y de humildad. Y concluimos, y lo repito porque es importantísimo que lo tengamos presente, que misericordia tiene que ver con obediencia. Justicia, la justicia tiene que ver con la palabra sedaká, dar, amor, servir. Y la palabra humildad tiene que ver con aprender de otros, aprender a escuchar, aprender a dialogar, aprender a compartir. Esas 3 palabras determinan el sentido de la vida espiritual del ser humano. Entonces, este verso 6 nos dice sacerdotes y pueblo Kadosh. Un pueblo Kadosh es un pueblo sometido a las ordenanzas. Esta palabra ordenanzas también es una palabra que necesitamos hacerle una breve auditoría en el sentido. Adonai no nos entrega mandamientos, Adonai no nos entrega órdenes, Adonai nos da preceptos, Adonai nos entrega principios de vida a los que nosotros
quienes tenemos imagen y semejanza en la creación, a quienes Adonai nos ha entregado el libre albedrío y nos da el discernimiento. Wow, estamos hablando muchas cosas juntas e importantes. Cuando Adonai nos da ese libre albedrío y el discernimiento, entonces como sacerdotes, como pueblo santo, adoramos a nuestro Rey, amamos a nuestro Rey, amamos la palabra, caminamos conforme a lo que escrito está, y las palabras de Éxodo capítulo 20, Shemot 20, el Dabar, la Memra, el Devarim, las palabras de Adonai serán rema en nuestra vida. ¿Qué significa rema? Que son la parte como vive el ser humano conforme a lo que escrito está. Entonces dice, y estas palabras las diréis a los hijos de Israel. Estas palabras diréis a los hijos de Israel. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos. Por favor, lea conmigo el verso 7 en el Éxodo 19. Viene Moshe, después de recibir estas palabras de parte de Hashem, viene Moshe y reúne a los ancianos. Por favor, no dice que reúne al Congreso, no dice que reúne a la Junta de Gobierno, no dice que reúne a los líderes políticos del momento o a los banqueros o a la clase social élite del momento. No, reúne a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Hombres de sabiduría, hombres de temor, hombres de obediencia, hombres de sujeción, hombres que caminan conforme a la palabra. Y reúne a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Adonai había pronunciado. En nuestra versión dice mandado. Pero las palabras, él no las mandó textualmente en el sentido de mandar, como en el ejército, a cumplir una orden. No, él pronunció estas palabras, Estas palabras de Éxodo 20 fueron las palabras que Hashem pronunció, las dos primeras palabras que pronunció él, y las demás fueron las palabras que las pronunció él, pero que a través de Moshe fueron presentadas. Verso 8. Y todo el pueblo, por favor, ¿está leyendo conmigo? Espero que sí. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: todo lo que Adonai ha dicho haremos y obedeceremos. Y Moshe refirió a Adonai las palabras del pueblo. Es decir, aquí entramos en un pacto, aquí entramos en una relación mutua. Hashem, tú nos das unos principios y nosotros obedeceremos, haremos y obedeceremos conforme a los principios que tú nos has entregado. Excelente. Una muy buena introducción para entender que este pueblo, Kadosh, este pueblo de Israel, sacado de su condición de esclavitud, después de pasar esos más 210 años en la servidumbre, bajo el dominio, la jerarquía y la autoridad de un rey terrenal, además un ídolo del pueblo egipcio, ahora Hashem ha mostrado su poder, señales y maravillas, esas 10 señales y maravillas extraordinarias que Egipto tuvo que pasar. Ahora Israel sabe que hay un rey, que hay un eterno todopoderoso. Amén. Definamos entonces dos palabras de manera muy simple, muy sencilla, elemental. Tome nota, por favor, tome nota. Vemos que este pueblo está siendo dirigido, formado, establecido, fundamentado a través de la palabra. La palabra pronunciada por Hashem, transmitida por Moshe a todo el pueblo y en especial a través de sus ancianos o sus líderes hacia toda la comunidad. En ese sentido, la palabra que vamos a introducir aquí es la palabra teocracia. Esa palabra teocracia la conocemos de mucho tiempo atrás en nuestros estudios anteriores, que tiene que ver con el gobierno ejercido directamente por Hashem como el principio y el fundamento de la vida para toda la comunidad de la casa de Israel. Ya lo he mencionado y lo leímos básicamente en estos
3 textos. Usted me dirá, pastor, está leyendo Antiguo Pacto, que es una cosa que siempre me dicen. Leemos el Antiguo Pacto, pero veámoslo en el Pacto Renovado, en el Brit Hadash. Leámoslo pues en el Nuevo Testamento, para algunos que por primera vez nos acompañan, para entender que esto no es una cosa, o esto no es un asunto, del Antiguo Pacto. Esa palabra Antiguo Pacto, de hecho, es una palabra incorrecta de pronunciar. De hecho, de paso, si usted alguna vez pronuncia Antiguo Pacto, ya ese pensamiento de Antiguo Testamento, del nivel 1, del nivel 2, debemos dejarlo atrás. Hacer auditoría y corrección, recuerden, corrección. El Tanaj es la palabra correcta. El Tanaj, la Torá, los primeros libros de la Biblia y todo lo que, repito, conocíamos como el Antiguo Pacto, ahora, porque lo antiguo es antiguo, y dicen, bueno, es que lo antiguo ya pasó, lo antiguo ya no funciona, ya eso quedó atrás. No, el Tanaj, la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, y tomemos el verso 16. Libro de Juan, capítulo 17, verso 16. Vamos a tomar 2 versos anteriores para poder comprender el texto. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Leámoslo un poquito antes para comprender, repito, el contexto. A ver, permítame, vamos a leerlo desde el verso 12. Cuando estaba con ellos, aquí habla Yeshua, vamos al 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean Ejad, así como nosotros. Amén. Verso 11, verso 12, Juan 17. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El adversario que siempre está presente. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. Te ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por favor, este verso 16 es el centro del tema que estamos desarrollando en esta lectura. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es emet. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en Emet. ¿Qué nos dice Tanaj y qué nos dice Brit Hadash? No pertenecemos al mundo, estamos en el mundo. Hashem, guárdanos del mal. No te pido que los quites, que los retires, guárdanos, dirígenos, danos la dirección. Somos sacerdotes, somos hijos, somos pueblo escogido, somos un pueblo llamado, somos un pueblo elegido. Padre eterno, dirígenos en tu gobierno como un ejército establecido y fundamentado en tu palabra. Comillas, teocracia, el gobierno de Hashem. Pero ¿qué ocurre? El pueblo entra en una situación de rebeldía, y al entrar en esa situación de rebeldía eligen o escogen ahora tener un rey humano, un rey carnal, un gobernante que ellos elijan o que Dios elija, pues que Dios elija entonces el rey. Y esa monarquía que conocemos en ese término monárquico de los reyes, aún todavía en la historia, en nuestros tiempos, aún todavía hay algunas naciones que están bajo el gobierno monárquico.
Monarquía entonces es una forma de gobierno en que el poder supremo le corresponde a una persona con un carácter generalmente vitalicio, es decir, desde que fue nombrado rey hasta que muera y continúe su sucesor en línea generacional, así continuamente. Entonces vendrán los príncipes sucesivamente y así continuamente. Y ese sistema de gobierno jerárquico generacional es exactamente el gobierno que veremos en esta semana con respecto a la casa de Israel y a todos los reyes, tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel, que gobernaron nuestros tiempos anteriores. Este gobierno hereditario, por demás, pues normalmente se hace también a través de una elección, pero sin embargo veremos en la historia, y lo vamos a ver en el libro de Reyes, lo veremos en los libros de Crónicas, veremos en varios textos cómo muchos de estos reyes realmente no fueron elegidos por una votación o por el pueblo. Muchos de ellos fueron autoproclamados, muchos de ellos fueron heredados por herencia el reinado, y peor aún, algunos en su mayoría también, unos bastantes casos, veremos cómo fueron a través de usurpar la autoridad, es decir, de tomar la posesión por la fuerza, lo que llamaríamos en términos modernos un golpe de Estado, una destitución al rey, eliminar al rey y yo tomo el lugar que deseo en esa posición jerárquica. Bien, mis amados, en ese sentido nos surge una pregunta inmediatamente a nuestros corazones. ¿Qué peligro había de pedirle a nuestro amado Hashem que proclamara un rey sobre la tierra? ¿Por qué? Si había hombres y sacerdotes y hombres conocedores de la palabra, ¿habría algún peligro entonces que Adonai estableciera un rey humanamente sobre la tierra? Nosotros podemos caer en situaciones de error al poner nuestra mirada en los hombres y no en la palabra, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 3. Hasta nuestros días, hoy particularmente en estos tiempos modernos, estamos viendo cómo en los diferentes sistemas de gobierno democráticos, en la democracia de las naciones, nos damos cuenta a través de los años que los presidentes elegidos en muchas naciones, cada año con la expectativa de un mejor presidente, con la expectativa de un mejor gobierno, con la expectativa de una mejor salubridad en las comunidades, en la economía, entre otras cosas, nos damos cuenta que se eligen popularmente, se eligen, y siempre en las elecciones no pasan 2 o 3 meses después de haber sido elegido un candidato y el pueblo se lamenta profundamente. Pero ¿cómo fue que elegimos a este ignorante? ¿Pero cómo fue que elegimos a este corrupto? ¿O cómo es que elegimos a este incompetente? Y no aprendemos la lección, hermanos. Yo recuerdo de muy niño, 7 años probablemente alguna vez, recuerdo que en mi escuela primaria, por allí, alguna vez estuvo presente un candidato presidencial en aquella época en mi país, un candidato que se presentaba, repito, para ser presidente de la República. Y yo recuerdo la emoción de niño de tener a esa persona al frente y saber que ese hombre era un hombre tan importante, un hombre tan influenciante en la comunidad, hacía promesas de bienestar, de educación, de mejores salarios, y uno decía, wow, esto es lo que nuestro país necesita. Y cuando fue elegido presidente, estoy hablando de un niño de 7 años, y cuando este hombre fue elegido presidente, yo recuerdo que las noticias que llegaban a nosotros vía radio, probablemente ya empezó algo de la televisión, o sea, estoy hablando un poco de tiempo atrás, por lo menos en el siglo pasado, sí se los garantizo. Yo recuerdo que las noticias eran terribles, en las que se mencionaba los errores de este presidente, las fallas de este presidente, el pueblo contra el presidente, los problemas en las comunidades, paros, violencias, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces de niño yo me preguntaba, pero ¿y por qué entonces la gente lo eligió? ¿Por qué la gente lo eligió? Y me doy cuenta en una conclusión elemental, que hasta nuestros días no hemos aprendido la lección. Seguimos eligiendo y el pueblo es víctima de lo que eligió. Queremos un mejor gobierno y elegimos cada vez peor.
y cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor, y nunca pareciera ser que aparezca un verdadero gobierno recto, íntegro, un gobierno verdaderamente en el sentido textual de la palabra, que gobierne con justicia, que gobierne con ética, que gobierne con calidad, lastimosamente. Y repito, y no solamente en mi país de origen, si miro los países en Centro Latinoamérica, lastimosamente estos últimos años los gobiernos han sido cada vez más difíciles, más difíciles. El pueblo cada vez más oprimido, cada vez más pobreza, cada vez más hambre, cada vez mayor violencia, cada vez más caos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y eso incluye a las naciones por todas partes. Por donde quiera que lo miremos, todo el mundo está pasando por la misma situación. Vamos a ir entonces a nuestro punto, ya entrando al foco del tema. Acompáñenme, por favor, y aquí nos vamos a deleitar enormemente al primer libro de Samuel. ¡Wow! Leer estas historias apasionantes de la Biblia es increíble, amados hermanos, cómo nos podemos deleitar viendo estas historias, escuchándolas. Sé que las hemos oído en muchas ocasiones, pero cuando las retomamos y las evaluamos, como lo vamos a hacer en esta semana, evaluamos el concepto de los reyes de Israel, nos daremos cuenta de las serias dificultades por las que el pueblo pasó. ¿Por qué Adonai no impide que las personas se rebelen y tomen decisiones imprudentes? Sería la pregunta con la que podríamos comenzar este texto de Primera de Samuel, capítulo 8, verso 19. Léalo conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 8, a partir del verso 1 en adelante. Aquí empieza nuestra historia de los reyes de Israel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, el profeta Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Por favor, préstele mucha atención, porque vemos a Samuel, un sacerdote, un hombre profético, un hombre de Adonai, establecido como juez. Observen, no como rey, no como presidente, no como gobernante, un juez. Un juez. Ustedes recuerdan, mis amados hermanos, en la parashá Yitro que recientemente vimos, cómo Yitro, apasionante por demás, Yitro habla con Moshe y lo ve tan ocupado en las gestiones de la casa de Israel que finalmente le dice: Yitro, es necesario que busques hombres rectos, íntegros, idóneos, temerosos de la palabra, que tengan pulcritud, ética, principio, fundamento, es decir, hombres verdaderamente kadosh, y los establezcas como jueces, para que cuando el pueblo tenga diferencias, como todos las tenemos hasta nuestros días, haya hombres que coordinen con claridad conforme a la palabra y determinen con justicia justa las acciones que se deban tomar. Aquí vemos que la palabra nos habla de Samuel y nos habla de Samuel como un juez. Es más, me gustaría incluso, antes de adentrarnos al tema propiamente de lo que vamos a desarrollar esta semana, porque surgen tantos temas a la vez, que soy de los que no me gusta pasar un tema y dejarlo allí. Me parece que podemos introducir al tema quién es Samuel. ¿Por qué fue considerado ese último juez? ¿Y cuál fue su labor como juez? ¿Y qué pasó con él como juez? Ya miraremos entonces un poquito ese detalle. Espero poderlo hacer ahora mismo. Samuel envejece y pone a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Ese nombre Berseba, usted tiene que tenerlo presente. Acuérdense qué ocurrió en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Los hijos del juez no caminaban conforme a la integridad, a la palabra establecida por su padre Samuel. Es decir, que aquí los hijos hacen lo que les parece. Y es una situación muy típica. Aquí estamos viendo el comportamiento
típico de todo lo que va a ocurrir a lo largo de la historia de Israel, repito, donde cuando se nombran ahora reyes y heredaron sus hijos hicieron el acabose total de la casa de Israel. Aquí ya nos anuncia que Samuel, siendo un hombre íntegro, recto, un hombre kadosh, hacía conforme a la palabra, a Hashem lo indicaba, pero los hijos, Joel y Abías, nunca heredaron de su padre esa rectitud y esa integridad. Y observen que he utilizado ya en varias ocasiones rectitud, integridad, porque hay una tarea pendiente. ¿Quién fue considerado el mejor rey en Israel? Tiene que ser un hombre íntegro, tiene que ser un hombre recto. Envíenme la respuesta, por favor. Me es muy importante que hagas esta tarea. Entre tantas tareas que siempre colocamos, esta es supremamente importante. Yo se los puedo contestar ahora, pero quiero que tú lo investigues, quiero que tú participes de la clase y que seas tú quien indague, busca, averigua y nos nutramos mutuamente. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama a ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey. Por favor, subraye el verso 5. Los ancianos le dicen: no podemos seguir permitiendo lo que tus hijos hacen. No están en los caminos, en la palabra. No son temerosos de Hashem. Por lo tanto, antes que esto continúe, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Vaya, mire a Colombia, vaya, mire a España, vaya, mire en Estados Unidos, vaya, mire allá. En todas partes hay un presidente, hablándolo en términos generales. Un rey, para lo que es la palabra nos enseña. Miraban a Egipto, había un rey. Miraban a Persia, había un rey. Miraban a Babilonia, había un rey. Hacia donde miraran, habían reyes. Los filisteos tenían sus propios reyes. Interesante. Así como todas las naciones tienen un rey, constitúyenos un rey. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Hashem. Y Samuel oró a Hashem. Creo que esta frase necesitamos resaltarla. Si tienes un plumáster, un lápiz, por favor, toma este lápiz y subraya. No temas subrayar este texto, márcalo, porque aquí hay una respuesta importante a nuestra vida. Y Samuel oró a Adonai. Y dijo Adonai a Samuel: oh, maravilloso, porque Adonai habló a Samuel. Y le dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Oh Padre eterno, qué texto tan extraordinariamente importante. Obsérvenlo, hermanos. Lo voy a repetir. Oye la voz del pueblo, le dijo Adonai a Samuel. Porque realmente lo que ellos están haciendo no es en ningún momento desecharte a ti, Samuel. Lo que ellos están haciendo, proclamando, reclamando, es desechándome a mí, a quien los sacó de la situación de esclavitud, a quien les ha entregado la vida, el dador de la vida, el creador de todo lo visible y de todo lo visible. A mí me están desechando. Escúchalos, no te preocupes. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a ídolos ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces ya inmediatamente Hashem les dice: ¿ustedes quieren rey? Adonai aprobó un rey.
Pero Hashem les advierte, Hashem está pronunciando una palabra diciendo, no se imaginan lo que va a suceder cuando tengan un rey, la manera como este rey los va a tratar y lo que va a ocurrir. Ustedes se lo están buscando. Como dice el dicho popular por allí, no busques lo que no se te ha perdido. Ahora pues, verso 10, y refirió Samuel todas las palabras que Adonai había hablado al pueblo que le había pedido rey. Verso 11. Dijo pues, así, me gusta esta porción, dijo pues, alguien me está entendiendo, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y pondrá asimismo que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Adonai no responderá en aquel día. Cuando todo esto ocurra, apliquemos esto a lo que está pasando textualmente hoy en el siglo XXI. Candidatos de todos los colores y candidatos de todos los sabores. Se presentan en las plazas públicas, se presentan en los colegios, en las universidades. Hoy están en moda los debates, se enfrentan debates de aquí, debates de allá, se dicen una cosa, se dicen la otra, se ofenden, se maltratan, se lastiman de manera verbal directamente, y al momento termina la reunión y se dan un abrazo y se bueno, lo hicimos muy bien, quedamos muy bien, excelente, gracias por todo lo que me dijiste, me cayó muy bien, excelente, porque eso me dio rating. Qué ignorancia la del pueblo, qué ignorancia la del pueblo. Pero algo que a mí en lo personal, y lo digo con todo respeto, me incomoda y me duele profundamente, es que buena parte de estos candidatos, hombres de promesas, de vanas promesas, de falsas promesas, de imposibles promesas por demás, que en la cabeza de no sé cuánta gente caben estas palabras, lo que más me lastima, porque se deshonra la palabra, la Biblia, es que se preste un púlpito, un altar, una plataforma de una congregación, así sea en el nivel 1 o en el nivel 2, donde quiera que se utilice, una plataforma desde la que se pronuncia con una Biblia abierta la palabra de Hashem, y que se le permita a estos embusteros, falsos, hipócritas, engañadores, presentarse a un púlpito desde el que, repito, se supone, se predica la palabra de Adonai, para que ellos vengan a embaucar a los creyentes con sus falsas promesas y sus falsas repeticiones. Eso lo he pronunciado en otros programas anteriores y viene al tema, y lo tengo que mencionar, porque no es digno que esto ocurra en el nivel que sea, repito, los lugares donde se coloca una Biblia, la palabra de Adonai, para enseñar, para instruir, para rearguir, no son lugares para traer a un politiquero a engañar, a mentir y a difamar de cuánta cosa.
Nada extraño ha ocurrido ahora, es lo que ha ocurrido por siempre y Hashem así lo estableció con el pueblo. Pero repito, es impresionante cómo el pueblo ignorante puede permitir estas cosas. Y cuando viene el acabose, cuando vienen los costos, cuando vienen los impuestos, cuando vienen los desgastes, cuando los costos de las universidades son imposibles, los servicios de salud son absolutamente imposibles, los servicios médicos, de transporte académico, etcétera, 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 todo está lejos del alcance de la persona más necesitada. Entonces es cuando decimos, pero ¿cómo y de qué manera fuimos a elegir a esta persona? ¿Pero qué gobierno? ¿Pero qué corrupción? No, hermanos, es que nosotros lo permitimos. Nosotros dimos la oportunidad a esas personas de que nos pisoteen, nos abusen, nos lastiman de la manera como lo hacen. ¡Qué vergüenza! Y todavía hay gente que los defiende y en las calles se enfrenta el uno con el otro defendiendo a su candidato y haciendo cosas lamentables. Qué lástima que la política, que podría ser una herramienta hermosa, social, de servicio, se haya convertido en la vergüenza que es hasta el tiempo moderno. Al fin política, al fin políticos y demás. Pero bueno, volviendo al tema, cuando dice Adonai, y cuando esto ocurra y sientan el golpe de la devastación, de la opresión con la que van a ser tratados, maltratados, y entonces recurran a mí, I'm so sorry, no les voy a responder, porque eso fue lo que ustedes pidieron y con mucho gusto yo se los entrego. Tremenda palabra. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Adonai no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz del profeta Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. No te escuchamos, profeta. Esas palabras que vienen de parte de Adonai no las recibimos. Nosotros queremos rey. El pueblo unido jamás será vencido. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldremos adelante de nosotros, y hará nuestras guerras, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas estas palabras del pueblo, y las refirió a oídos de Adonai. Y Adonai dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Capítulo 9. Esta historia tenemos que leerla. Yo sé que usted seguro la ha leído en muchas ocasiones porque necesitamos recordar, ¿saben? El pueblo se vuelve amnésico. Olvidamos lo que pasó. Olvidamos la historia de los reyes de la Biblia y hasta el siglo XXI, hoy seguimos repitiendo la misma historia. Como diría un programa hace mucho tiempo en televisión blanco y negro, Black and White, decía, lo mismo que antes. No sé cuántos recuerdan ese muy buen programa. Lo mismo que antes. Esto que estamos viviendo hoy es lo mismo que antes, que la Biblia nos está narrando aquí. Capítulo 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, al cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo a alguno de sus criados y levántate y ve a buscar las asnas. De hecho, les recomiendo que busquen aquí en Israel Casa Integral una enseñanza que hice hace ya muchos años, 10, 12 años, sobre las asnas perdidas. Busquen esa enseñanza, que va a ser una enseñanza de mucho agrado para ustedes. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las halló. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven,
Volvámonos porque quizás mi padre abandona la preocupación por las asnas, está acongojado por nosotros. Él respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Adonai, que es hombre insigne. Todo lo que dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Mira, aquí siempre la importante, dar la sede acá. ¿Qué le llevaremos? Tenemos que llevarle un presente. Pero ¿qué le llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Hashem. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Adonai para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Adonai decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Vean qué interesante. Gracias por la aclaración. Está entre paréntesis en el verso 9. Vean qué interesante. El verso 9 es un paréntesis. Pastor, ¿usted dónde saca los paréntesis? La Biblia también tiene paréntesis. Verso 9, léalo, está entre paréntesis. Dijo entonces Saúl a su criado, dicen bien, andad, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Adonai. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron 2 doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿Está en este lugar el vidente, el profeta? Ellas respondiendo les dijeron, sí. Helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que todo el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, lo encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio, porque el sacerdote, el profeta es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Entonces ellos subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí, Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Adonai había revelado a oído de Samuel, diciendo, Adonai le revela al profeta Samuel y le dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre el pueblo de Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Adonai le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Por favor, subraye el verso 17. Este gobernará a mi pueblo. Verso 18. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo, yo soy el profeta, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado, ellas porque se han hallado. Pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy el hijo yo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que está reservado, ponlo delante de ti y come. Porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convenido al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel.
Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y le dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, y él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Adonai. Capítulo 10, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Adonai por príncipe sobre el pueblo de Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar han sido halladas. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí seguirás más adelante y llegarás a la encina de Tabor. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Adonai de Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Oh, maravilloso este texto, maravilloso. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Adonai, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres a ella, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Ruach de Adonai vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Oh, aleluya. Qué texto tan maravilloso, hermanos. Esta narrativa, me tomo el tiempo de leerla, hermano, porque es que es enriquecedor leer estos textos. Lo podemos parafrasear en cada uno de los versos más importantes, pero los detalles, la manera como el profeta indica cada paso, cada proceso. Encontrará, le dice allí, los 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero con una vasija de vino. ¿Qué está celebrando? ¿Qué momento tan importante? Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Adonai está contigo. Amén. Cuando bajares delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Por favor, préstele mucha atención al verso 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego de volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Adonai su corazón, y todas las señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado de aquí, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el espíritu de Adonai vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y algunos de allí respondieron y decían: ¿quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó a un lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares ¿qué os dijo el profeta Samuel? Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas el asunto del reino de que Samuel le había hablado no lo descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Adonai en Mizpa y dijo a los hijos de Israel así: así ha dicho Adonai de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieren. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Elohim, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros.
Ahora pues, presentaos delante de Adonai por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, todas las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, todas por favor, hizo llamar a la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Matrí, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues esta vez a Adonai si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Adonai: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque la historia es extensa, pero por favor termine usted de leer la historia de Primera de Samuel en el capítulo 10 en adelante, toda la historia. Porque ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un evento extremadamente importante. Ahora Israel tendrá por primera vez en su historia un rey, elegido por Adonai, porque lo encontró en una posición de rectitud de la tribu de Benjamín. Pero vamos a ver en ese nombramiento y nos preguntaríamos, ¿será que acaso Adonai se equivocó en la elección? ¿O sería que a propósito Adonai eligió al que no era? Vamos a ver qué ocurre. Ya leímos un texto muy importante. Samuel le dice: yo presentaré holocausto. Tú me vas a esperar allí y yo presentaré holocausto. Entonces veremos ya con el día de mañana, en esta pequeña introducción que hemos hecho, de cómo se elige ahora rey, y ya tenemos un candidato, Saúl. Veremos qué ocurre con su vida, con su historia, qué va a ocurrir con este primer rey de Israel, de qué manera logró ejercer su reinado, cuáles fueron sus victorias, cuáles fueron sus errores, sus gravísimos errores por demás, sus temores. ¿Qué pasó? De qué manera él se ensalzó con su título, con esa posición de rey, y quiso más y más el protagonismo que ocurre en la vanidad de vanidades que todo hombre lastimosamente tiene. Pidió el pueblo a Adonai que les diera un rey, y Adonai les concedió lo que pidieron, así que esta es la respuesta que tenemos. En el primer libro a Corintios, para cerrar, en el capítulo 10 y en el verso 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es una muy buena respuesta para lo que vamos a ver ahora con este rey, primer rey de Israel. ¿Qué ocurrió? No olviden la tarea. ¿Cuál ha sido considerado entonces, o quién ha sido considerado mejor, el mejor rey de Israel? Envíenme por favor la tarea, respuesta con cita bíblica, porque bíblicamente está establecido. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Envíenme la tarea. Nos vemos en el día de mañana, mis amados. Muchísimas gracias. Un tema apasionante. Es un tema extenso. Mucho tendremos que tratar. Mañana hablaremos de los reyes en general. Por lo menos los mencionaremos, porque no podríamos entrar en los detalles de cada uno de ellos, qué hicieron y qué dejaron de hacer y qué no hicieron, y cómo terminó la vida de todos estos hombres, la mayoría de ellos muertos de manera terrible por demás. Bueno, mis amados, muchísimas gracias. Les espero el día de mañana. Gracias por compartir el video, gracias por dar un me gusta, gracias por su aporte, gracias por acompañarnos, gracias por su fidelidad con este programa. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Hasta el día de mañana. Shalom. Muy buen día para todos. Muchas gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogénesis128@gmail.com.